Muy buenos días. Tengo que darles las gracias por estar aquí esta mañana. Eso demuestra que son excepcionalmente pacientes y generosos con mis exposiciones, porque después de soportar 2 ayer, todavía han decidido someterse a la prueba, por lo menos de la tercera esta mañana, y supongo que hay gente que va a decidir incluso venir después y reincidir por 4ª y última vez. Si ustedes recuerdan lo que ha sido el contenido de mis exposiciones en el día de ayer, en primer lugar estuve analizando en la primera la manera en que el cristianismo cambió el Imperio Romano. El cristianismo surgió en condiciones muy hostiles y muy difíciles en el siglo I, pero logró cambiar enormemente aquella sociedad en cuestiones como era la dignidad de la mujer, como era la dignidad de los esclavos o como era la dignidad de los enfermos y de las personas necesitadas. En la segunda exposición estuve tratando cómo la Reforma había implicado también un cambio, un legado especial que cambió áreas importantísimas en una sociedad, como es el caso del trabajo, como es el caso de la educación o como es el caso de la ciencia, y en ese sentido nuestras historias nacionales están marcadas trágicamente por el hecho de que no procedemos de la aplicación, de la recuperación de una serie de principios bíblicos que recuperó la Reforma, sino por el contrario de una cosmovisión hispano-católica. Y hoy quisiera referirme a otros 4 aspectos más de ese legado de la Reforma, de la manera en que significó cambiar las sociedades el hecho de que se recuperaran visiones que son bíblicas. Me voy a referir a 4 aspectos, aunque quisiera decirles que algunos de los aspectos que no voy a tocar me sería muy grato abordarlos, pero tengo que ser selectivo, no puedo abordar todos. Creo que mencioné ayer que en estos momentos estoy escribiendo un libro sobre la Reforma y la mujer, y por supuesto ese tema no lo voy a abordar esta mañana, aunque por supuesto me resultaría muy grato, pero sé que es un peligro. Si me pongo a hablar de algo que ahora mismo estoy escribiendo, seguro que acabo no hablando de lo que debo. Vamos a ver 4 aspectos en los que se produjo un cambio radical precisamente al recuperar los principios que aparecen en la Biblia. El primero es la idea de la supremacía de la ley, y van a ver ustedes hasta qué punto eso ha influido en su historia, como la de otras naciones hermanas. En el año 1538, las autoridades de la ciudad de Ginebra invitaron al reformador Juan Calvino y a sus colaboradores a que se marcharan de la ciudad. Las autoridades de la ciudad de Ginebra querían reforma, pero ya tanta reforma era excesiva. Calvino esto de la reforma se lo estaba tomando demasiado en serio, pretendía que la gente regresara a la Biblia y no solamente hiciera unos cambios cosméticos y de maquillaje en la vida religiosa, y las autoridades del municipio le invitaron a marcharse. Como de todas formas la reforma había empezado, ya había cosas en las que era muy difícil dar marcha atrás. No detuvieron a Calvino, no encarcelaron a Calvino, no lo sometieron a tortura, no lo colocaron en la hoguera, pero sí le invitaron a irse. Y Calvino y sus colaboradores, apesadumbrados, abandonaron la ciudad de Ginebra. Apenas Calvino y sus colaboradores habían salido del término municipal de la ciudad de Ginebra, inmediatamente un cardenal que se llamaba Jacopo Sadoleto escribió una carta a la ciudad de Ginebra invitándola a volver a los brazos amorosos de la Iglesia de Roma. Y por supuesto el argumento de Sadoleto era muy claro: ya que ha desaparecido el herexiarca, el jefe de los herejes, lo mejor que puede hacer Ginebra es regresar a la Iglesia católica. Y además tiene que hacerlo porque la autoridad espiritual máxima para cualquiera que se diga cristiano es el Papa, y el Papa, como todo el mundo sabe, es la cabeza visible de la Iglesia católica, apostólica y romana. Las autoridades de Ginebra habían expulsado a Calvino, pero eso no quiere decir que fueran totalmente estúpidas. De manera que le pidieron a Calvino que respondiera a la carta del cardenal Sadoleto. Y Calvino se puso a leer la carta, que era más larga que una carta habitual, y respondió a esta misiva en tan solo 6 días.
No les voy a contar todo el contenido de la carta del cardenal Sadoleto y todo el contenido de la respuesta de Calvino, porque supongo que ustedes querrán llegar a tiempo a la cena de Navidad, y si me pongo a contarles todo, eso sería absolutamente imposible. Pero sí me voy a detener en un aspecto que es esencial porque marca trágicamente nuestras historias. La tesis del cardenal Sadoleto es que la supremacía no corresponde a la ley, sino a la institución. A quien tenemos que reconocer la supremacía es al rey, al emperador o, en el ámbito espiritual, al papa. Ellos son los que deciden lo que está bien, lo que está mal y a los que hay que someterse. La tesis de Calvino era totalmente distinta. Para él, quien tenía la supremacía no era la institución, era la ley. Y esto era algo que podía ver en la Biblia en distintos episodios. Calvino, por ejemplo, podía recordar aquel momento en que el mayor héroe de Israel, el héroe nacional, el rey, el vencedor de los filisteos, el compositor de salmos, había decidido que se acostaba con una mujer a la que había visto bañándose y además conseguía que mataran al marido y quería ocultar todo. Y sin embargo, lo cierto es que inmediatamente había habido un profeta que había ido a verle y le había dicho: me es igual, y a Dios le es igual, que seas el héroe nacional de Israel, que seas el que mató al gigante Goliat, que seas el que compone salmos o que seas en estos momentos un monarca sobre este pueblo. Lo que has hecho es abominable y el juicio de Dios va a caer sobre ti. La supremacía no era de la institución, la supremacía era de la ley. Y eso implicaba que, por supuesto, los reyes y los emperadores también tenían que someterse a la supremacía de la ley, y eso implicaba que el Papa tenía que someterse a la supremacía de la ley que estaba en la Biblia. Y si no se sometía a lo que decía la Biblia, era una autoridad ilegítima que no tenía que ser obedecida. Esta era la tesis de Calvino en cuanto a la supremacía de la ley o la supremacía de la institución. Por cierto, tengo que decir que después de haber leído la carta del cardenal Sadoleto y la respuesta de Calvino, las autoridades de Ginebra le pidieron a Calvino que regresara a Ginebra y pudo llevar la reforma hasta donde quiso en los siguientes años, en muchísimos aspectos, incluida la educación, la beneficencia y alguno al que me referiré. Pero el aspecto es enormemente importante y fíjense en esta cuestión, porque marca enormemente nuestra historia. Desde el punto de vista de una visión que podríamos denominar hispano-católica, que a fin de cuentas es la visión que ustedes tienen en México, como en Chile, como en Argentina, como en España, como en Italia, no hemos aplicado jamás la supremacía de la ley. Para nosotros, lo que hemos vivido a lo largo de siglos es la supremacía de la institución. Y en ese sentido, tengo que decir que a nadie le sorprende saber que tenemos políticos que mienten y los seguimos votando, o que la justicia nunca llega a ciertos niveles superiores de la pirámide social. He tenido que escuchar, por ejemplo, a un antiguo vicepresidente de una república hispanoamericana. Les tranquilizo diciendo que no era México, pero realmente era una república de cierta relevancia, en la que en un momento determinado me decía: cuando los narcos entraron en el país, llamamos a los gringos para que acabaran llevándose a los narcos, y lo hicieron bien. Dice, pero es que luego los gringos querían juzgar a nuestros jefes de policía y a los jueces que se habían dejado corromper y a los ministros y a algún presidente. Pero ¿cómo les puede entrar en la cabeza a los gringos que vamos a dejar que juzguen a un presidente por corrupto y por apoyarse en el narcotráfico? Eso no se puede hacer. Y efectivamente, desgraciadamente es así. Al sur del Río Grande, al sur de los Pirineos, eso no se puede hacer. Porque nuestras culturas nunca han creído en la supremacía de la ley, como aparece en la Biblia, sino que creen en la supremacía de las instituciones. Hasta cierto nivel del aparato del Estado, de la sociedad, es posible que en nuestros países se juzgue a la gente. A partir de cierto nivel sabemos que eso no va a suceder jamás. Nuestra cultura no es una cultura de supremacía de la ley, sino de las instituciones. Permítanme que les haga un repaso de lo que eso ha significado en la historia de México. No es una historia necesariamente más trágica que la de otros países, incluido España, o con la de otras naciones de Hispanoamérica, pero fíjense lo que ha significado no tener supremacía de la ley. Durante el periodo de la colonia española,
Como la idea de supremacía de la ley era desconocida, cuando de pronto algún fraile atormentado por la manera en que se explotaba a los indios en estas tierras, había otros frailes que estaban encantados, justificaban cómo se explotaba a los indios y decían que además era por su bien. Pero había algunos a los que le dolía, por ejemplo a Fray Bartolomé de las Casas, y de pronto el fraile cruzaba el Atlántico, llegaba hasta el rey de España y le convencía de que tenía que reducir por lo menos algo el sufrimiento de los indígenas. Y al rey de pronto le pillaba en una situación de cargo de conciencia y decía, bueno, es verdad, vamos a intentar reducir algo la explotación de los indígenas, y enviaba las leyes al virrey. ¿Qué hacía el virrey? El virrey tomaba las leyes reales, las colocaba sobre su cabeza y decía, se acata pero no se cumple. Con lo cual, evidentemente, los hacenderos españoles en México y en otras partes del imperio se quedaban encantados, porque al final la supremacía no era de la ley, la supremacía era de la institución. Y la institución poderosa aquí no era el rey de España, era el virrey, y el virrey no tenía ningún problema en la explotación de los seres humanos, teniendo en cuenta los beneficios que daba a los hacenderos y que daba, por supuesto, a la gente que tenía encomiendas. Durante todo ese periodo, la historia de México, que todavía no era la nación mexicana, era una parte del Imperio Español, no fue de supremacía de la ley, fue de supremacía de las instituciones. Pero en 1821 México se convierte en una nación independiente. ¿Y qué sucede entonces? Pues hasta 1823 México tuvo un emperador. Ni siquiera fue una república, tenía un emperador que era Agustín de Iturbide, y ya pueden ustedes imaginarse que con un personaje a este lado del Atlántico que pensaba que era un emperador, no hubo imperio de la ley, no hubo supremacía de la ley, hubo supremacía de la institución. En 1824 México aprueba una constitución que formalmente es liberal, en teoría es liberal. No lo fue en absoluto. Hubo una dictadura del general Santana que se hacía llamar Alteza Serenísima, no es un mal tratamiento para un presidente de una supuesta democracia, y que desde luego fue un personaje que ejerció una dictadura personal. Estuvo 11 veces en el poder como presidente, 5 como liberal y 6 como conservador, hasta 1855. Prácticamente de 1824 a 1855, aquí había una república, supuestamente había elecciones, no hace falta que les digo que no existió la supremacía de la ley ni cosa que se pareciera. Santana era además un personaje curioso. Por ejemplo, consiguió que construyeran un monumento a una pierna que había perdido en el campo de batalla, exclusivamente a la pierna. No conozco un paralelo en ese sentido. En 1857 se aprueba una nueva constitución en México y teóricamente esta vez las cosas iban a ir bien. Pero lo cierto es que Benito Juárez estaba en guerra civil con los conservadores, después se produjo una intervención francesa, la creación de un imperio impuesto con el emperador Maximiliano, y al final eso derivó en una dictadura. Si ustedes quieren, en una dictadura ilustrada, porque es verdad que Juárez pretendía avanzar en algunas áreas como la educación, y es verdad que efectivamente dictó las primeras leyes educativas de este país, pero hasta 1872, que murió, no hay nada que se parezca a la supremacía de la ley. Había la supremacía de la institución, y la institución sobre todo era Benito Juárez. Bastante mejor que otros antes y después, pero la supremacía de la ley no formó parte de la historia de México. En 1876, un poco más de un trienio después de la muerte de Juárez, llegó al poder Porfirio Díaz, un antiguo general juarista. Y por supuesto Porfirio Díaz creía en la supremacía no de la institución, de él mismo. Se estuvo haciendo reelegir desde 1876 hasta que fue derribado por la Revolución en 1911. Había elecciones, pero todo el mundo sabía que las iba a ganar Porfirio Díaz. De hecho, la oposición a Porfirio Díaz empezó a levantar la bandera de la antirreelección porque sabían que si se podía reelegir, lo iban a reelegir. No soy de los que piensa que todo lo que hizo Porfirio Díaz está mal. Creo que hizo cosas muy buenas. Su Teatro de la Ópera en Guanajuato supera a cualquier teatro de la ópera que yo haya podido ver, por ejemplo, en territorio europeo, pero no cabe la menor duda de que la supremacía de la ley no existió en este país.
La Revolución Mexicana no arregló las cosas. Ustedes saben que después de Porfirio Díaz, Madero ganó las elecciones, parece que de manera totalmente limpia, pero en febrero de 1913 fue derribado por Huerta y fusilado. Y, por supuesto, lo que vino a continuación fue un largo periodo de guerra civil sin supremacía de la ley. Huerta cayó al año siguiente, en 1914. En 1917 se proclamó la Constitución actual, pero el país siguió siendo un país sin supremacía de la ley. Por ejemplo, durante todo el tiempo que gobernó el denominado Grupo de Sonora y Plutarco Elías Calles, lo que se conoce históricamente como el Maximato, porque Elías Calles se hacía presentar como el jefe máximo de la revolución, no hubo cosa que se pareciera a la supremacía de la ley. Es más, en 1929 se creó un partido que se denominaba Partido Nacional Revolucionario, que luego pasó a convertirse en el PRI y que hasta el año 2000 no perdió una sola elección presidencial. Es más, todo el mundo sabía que era el candidato del PRI el que iba a ganar. Y eso se extendió prácticamente a lo largo de 3/4 de siglo, sin supremacía de la ley. No estoy diciendo que no se hicieran buenas cosas en México, solo hay que viajar por México para ver que es así. Pero lo cierto es